El día 7, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? El día 7 de mayo hay nuevamente elecciones en nuestro país. Voto obligatorio. ¿Para qué? Para elegir a 50 representantes, elegidos por nosotros, para que vayan y escriban y sugieran nuevos espacios para la Constitución. Hemos estado bienvenido a Candidato X y ahora Candidato X, pero a fondo. Las personas que van a pasar por acá, ustedes ya lo vieron en pantalla, le voy a repetir un poco la historia de él. Él es doctor en Historia Moderna de la Universidad de Oxford, investigador del Centro de Estudios Públicos CEP, autor del libro Chile Constitucional. Bueno, el 2021 fue candidato constituyente, pero el Distrito 26 ya lo dijimos. Don Juan Luis Ossa Santa Cruz, bienvenido Juan Luis, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación, Guillermo, un gusto siempre estar con ustedes y un gran saludo a quienes nos están viendo en la casa. Ossa va a cambiar, ¿cómo es la...? Ossa, para cambiar la cosa. Sí, efectivamente. ¿Cantas ahí, no es cierto? Sí, lo canto. Mira, esa fue yo diría una humorada que hicimos con mi equipo creativo. ¿Ya? Tengo un gran amigo que es un gran creativo y me dijo, mira, yo te voy a hacer un jingle, pero con la condición de que tú lo cantes. Y efectivamente yo lo canto y fui al estudio, hicimos una versión muy linda de Rosa Rosa, pero en vez de Rosa Rosa decimos Osa Osa. Y la verdad que ha pegado muy bien porque más allá de la seriedad que uno tiene que tener en este cargo, yo soy doctor en historia, sí. Me he dedicado mi vida a ser serio, por decirlo así. Nos pareció importante y también interesante acercarnos lo más posible a la ciudadanía de forma tal de que el texto constitucional sea también propiedad de ella. Juan Luis, ¿la historia es seria? La historia puede ser muy seria. A ver, yo creo en la historia seria, sobre todo en la historia que es bien investigada, ¿no? Ya. La historia es subjetiva por esencia, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos una interpretación de los eventos del pasado. Un punto de vista. Exactamente, un punto de vista. Lo que no es subjetivo son los eventos, y los eventos se deben investigar. Y yo he dedicado mi vida a investigar en los archivos, tanto en los archivos nacionales como en los archivos internacionales. Yo soy un especialista en el siglo XIX, pero en los últimos 5 años me he especializado en la historia constitucional del país, producto de lo cual es Chile Constitucional, el libro que tú nombrabas y que fue publicado el año 2020. En todos esos casos, en todos los artículos académicos que yo he escrito, en todos los libros que yo he escrito, lo he hecho en base a la investigación histórica. Y eso es serio, eso es hacer bien la pega, sin duda. Espectacular. ¿Dónde nació la idea de ser candidato constitucional? Porque tú fuiste el año 2021. Sí. Yo fui el año 2021, efectivamente fui candidato por el Distrito 26, que está conformado por Puerto Montt, Chiloé y Palena, y nació a raíz de ese libro, Chile Constitucional. Ya. Yo me encontraba escribiendo otro libro sobre la década de 1820, una historia política de una década que me parece sumamente clave para entender el devenir de la política nacional, ¿no? Y luego del estallido social y luego de que las demandas del estallido social de una u otra forma divinieran una discusión constitucional, dije, bueno, a esto hay que ponerle cierta profundidad histórica, porque muchas veces nos quedamos en el presente para el presente. Y a mí me parece que en caso de tener un problema constituyente y un problema constitucional, había que irse hacia atrás, ¿no? Y le fue muy bien al libro, se vendió muy bien, estuve muy participativo en la discusión constituyente y se me ofreció entonces ser candidato. Y se me ofreció ser candidato por una región que yo quiero mucho, ¿no? Yo tengo una historia larga de vida con Chiloé, hace más de 25 años. ¿Chilote? Yo no diría que soy chilote porque no tuve la suerte de nacer en Chiloé, pero sí de adoptarla. De todas maneras, eso es mejor que... Bueno, y la verdad es que hace 2 años me premiaron con eso, porque yo fui el más votado de la lista de Chile Vamos y quedé afuera por la regla de paridad. Así que estoy muy orgulloso de representar a Chiloé y por extensión a toda la región de los lagos en esta elección.
Juan Luis, bueno, un intento fallido. Un intento fallido, pero que mirando hacia atrás, la verdad, yo doy las gracias a Dios, porque efectivamente yo habría podido hacer muy poco, a pesar de que yo tengo mucho conocimiento sobre la materia, porque he tenido el privilegio de estudiar esto. ¿Ya? Yo creo que no habría podido hacer mucho en la Convención Constitucional, que terminó siendo además un acto fallido, ¿no? El resultado quedó muy, muy malo. Entonces, la verdad que si bien no quedé en la Convención Constitucional, ¿Ya? al final uno podría decir que no quedé, gracias a Dios, porque, como te decía, no habría podido hacer mucho. Uy, uy, y bueno, ya sabemos todo lo que falló, Sí. la mediatez que hubo, Sí. introduciendo algunas cosas que la verdad es que no sé de dónde se No inspiraron. tiene nada que ver con la tradición constitucional chilena. Bueno, Esa es la verdad. si seguimos con la tradición constitucional chilena, entonces ¿por qué tendremos que cambiar la constitución del año 1980? Yo creo que esa es una gran pregunta y que merece ser dividida conceptualmente. Vamos, dividamos. A mí me parece, Guillermo, y esto lo digo como historiador más que Ajá. como candidato, que Chile tiene un problema constituyente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que el momento de redacción de la Constitución Ya. no es considerado como propio por las grandes mayorías. Hay una altísima porción de la población chilena que no considera que la Constitución del 80 o del 2005, de la fecha que le pongamos a raíz de su reforma, no la siente propia. Y al no sentirla propia, tenemos una Constitución que es siempre como interina, ¿no? Entonces estamos siempre preguntándonos sobre su legitimidad, sobre su origen. Y efectivamente la Constitución del 80 tiene un origen constituyente que es al menos cuestionable para muchos, ¿no? Ya. Otra cosa es el problema constitucional que tenemos, es decir, cuál es el contenido que tiene la Constitución. Para mi gusto, el principal problema que tiene este país es constituyente, pero tenemos una oportunidad de que constitucionalmente resolvamos algunos puntos específicos que no han sido resueltos por la Constitución ¿Cómo actual. cuáles? Mira, yo creo que no hay suficiente materia en la Constitución actual relacionado al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente. Ya, completamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hoy se establece únicamente que nosotros tenemos el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Yo creo que tenemos que ir un paso más allá y introducir conceptos tales como la conservación, como la biodiversidad, como la naturaleza. Luego, me parece que llegó el momento de reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios, lo que no significa la plurinacionalidad, que yo creo que fue un error de forma y de fondo cometido por los constituyentes el año pasado. Digamos, pasaron del reconocimiento constitucional, que es legítimo, a una declaración de plurinacionalidad, cuando en realidad todas las constituciones en Chile han establecido que existe solo una nación. Y ese es un cambio con la actual constitución que me parece razonable de introducir. Claro, porque dentro de uno de los bordes de la Constitución Así es. está reconocer a los pueblos originarios como parte De la nación chilena, que es una e indivisible. Esa es una declaración que está anclada en la tradición constitucional chilena. ¿Qué significa eso? Que la nación podrá estar conformada por distintos pueblos, Sí, claro. pero por una sola nación, que viviremos en un ambiente multicultural. Es una sociedad heterogénea, diversa, compleja, pero eso no quiere decir que perdamos la nacionalidad. Y por lo tanto tampoco perderemos una idea clásica del constitucionalismo chileno, que es que la soberanía, el poder político, reside en la nación. ¿Y Sí, quiénes claro. son la nación? Nosotros, Somos todos los ciudadanos y ciudadanas que conforman la comunidad política. los que nacimos acá. Los que nacimos así, acá, los que nos naturalizamos, los que tenemos una carta de ciudadanía, sobre todo los que amamos a nuestro país, ¿no? Eso es una nación. Y respetar ese principio, esto es, que el poder político resida en la nación, generó un cambio brutal en relación a lo que existía en el siglo XVIII, pero también un cambio muy grande respecto a lo que se nos estaba proponiendo en el texto constitucional que se rechazó, que la nación quedaba completamente desmembrada. ¿Cómo así? A ver. Claro, porque se establecía no solo la existencia de pueblos, sino que además que esos pueblos iban a ser naciones, ¿no? Y la nación es una e Una indivisible. sola, Y la base número 4, que es la que, estas bases son las que guían la discusión constitucional, lo establece claramente. Reconocimiento de los pueblos originarios, pero en el marco de la nación. O sea, no hay espacio a la plurinacionalidad. Es decir, se reconocen y son chilenos. Son chilenos.
son araucanos, son huilliches, son te pongo un atacameños, caso todo, que, pero son chilenos. exactamente, te pongo un caso que yo conozco muy bien porque he estado investigando y juntándome con muchas de las comunidades huilliches de Chiloé. Yo Ya. creo que ellos son merecedores de ser reconocidos como un pueblo distinto al pueblo mapuche. Y esa es una demanda histórica que ellos tienen. Porque además el argumento que ellos establecen, uno de sus argumentos, es que ellos no quieren dejar de ser ni chilotes ni chilenos, sino que simplemente sean reconocidos constitucionalmente. Bueno, eso me parece que marca una diferencia sustancial con la plurinacionalidad y sobre todo con el pluralismo jurídico que se nos quiso imponer en el texto que se rechazó. Correcto. Está bien. Establecer que Chile es un Estado unitario y descentralizado. Así es. Mira, ¿Estamos centralizados en estos instantes? absolutamente. Lo que pasa es que, mira, en la historia de Chile han existido dos grandes procesos de regionalización. Uno hace 100 años, en la década de 1920, y el segundo en los 70 y en los 80. Las regiones actuales son producto del segundo proceso de regionalización. Y en realidad, en los hechos, lo que ha ocurrido es que se ha concentrado más que descentralizado el poder en las grandes ciudades, específicamente en Santiago. Y esto es porque se ha confundido, a mi manera de ver, dos conceptos que no son necesariamente lo ¿Cuáles? mismo. Unitario y centralizado. Que nosotros seamos un solo Estado, una sola claro. nación, es decir, que exista la unidad de la nación, no quiere decir que esa nación o ese Estado tenga que además ser centralizado. Lo que quiere decir la declaración de un Estado unitario es que no somos un Estado federal, como ocurre en Colombia, en Argentina, en Venezuela, o en Brasil o en México. Somos un Estado unitario y siempre lo hemos sido. ¿Estados Unidos también es federal? Es federal. El Estado unitario significa que es solo un Estado y que existe, digamos, un Estado central. Ya. Pero ese Estado central no tiene por qué ser ni centralizado ni concentrado. Entonces la promesa de la regionalización hay que llevarla ahora a la práctica con políticas profundas de descentralización. Y yo veo acá, Guillermo, al menos tres pilares. En primer lugar, entregarle más facultades a nuestros gobernadores y gobernadoras regionales y también a nuestras autoridades comunales, Ya. ¿no? Para que no tengan que depender del MOP si tienen que cambiar un foco. Si no les entregamos prerrogativas y facultades a nuestros gobernadores, vamos a seguir en la eterna disyuntiva de si manda el delegado o el gobernador. Ya, eso se resuelve en una constitución. En segundo lugar, debemos entregarles mayores recursos, porque más autonomía sin recursos, la verdad, no sirve de absolutamente de nada. Yo soy partidario, Guillermo, de que las empresas que producen en la región de los lagos o en todas las regiones tributen dentro de la región. Pero es lo que, o sea, es el lógico. sentido común. Es el de sentido esto. común. Ojo, esto no es un llamado a subirle los impuestos a las empresas, sino No. que la tributación se quede dentro de la región y no se vaya a las casas matrices que están muy probablemente en Vitacura, en Las Condes o en Providencia. ¿Te fijas? Y lo tercero, nada de esto va a funcionar si no hay mayores grados de fiscalización. Indudable. Porque debemos garantizar que esos pesos que entran se gasten de debida forma, ¿no? Esa relación tripartita, ese triángulo, es lo que yo creo que se puede ejecutar de buena forma en la Constitución, para que el Estado siga siendo unitario, pero descentralizado. ¿Chiloé región fuiste impulsor de eso? No, no fui impulsor de eso, de hecho los impulsores de eso fueron dos constituyentes muy a último minuto en la discusión constitucional. ¿Ya? Y mira, yo no me opongo necesariamente a la discusión, yo no me opongo a ninguna discusión. Yo voy a todos los lugares que me invitan a hablar, a argumentar y a dialogar, ¿no? Y esto, por lo tanto, es una discusión abierta. Yo hasta el momento no he leído ningún estudio que me convenza, empírico digo, que me convenza de que la declaración de Chiloé región sea una buena idea. Porque muchos de esos recursos muy probablemente se gastarían en agrandar la burocracia más que en resolver los verdaderos problemas que tienen los chilotes y que obviamente tienen que ver con la salud, con la educación, con las pensiones, con la vivienda. Y permíteme una cosa. Pero ahí yo un punto tocaría. Si estamos diciendo que se concentraría más y estamos hablando de descentralizar, ¿cómo? Lo que pasa es que al mismo tiempo que tú dejas a Chiloé dentro de la región de los lagos, estableces en la Constitución que al menos ciertos sectores de Chiloé y otros de la región de los lagos serán considerados zonas extremas y como tal tendrán un estatuto constitucional especial. Así como ocurre con Rapa Nui, así como ocurre con la isla de Juan Fernández. Me parece que las islas que están en Quinchao, me parece que Chaitén,
me parece que Futaleufú son todas zonas extremas, o Cochamó, que estuve ayer, son todas zonas extremas que deben ser consideradas como tal y por lo tanto tener un estatuto constitucional especial. ¿Qué significa eso? A ver, que van a llegar mayores recursos directamente, que van a haber mejores postes. Yo resido en Tenaún, no sé si tú sabes dónde queda Tenaún, en la comuna de Dalcahue, en un mundo rural. Recién hoy, después de años, décadas, tenemos una posta digna de ese nombre. Y no está terminada del todo. Ese tipo de cuestiones no se resuelve con una declaración normativa respecto a que Chiloé será una región. Se resuelve con hechos concretos y con recursos concretos. Pero con región podrían llegar más recursos. Y por eso es que no me opongo necesariamente a esto. No me opongo a discutir la cuestión. Pero yo, como docente, como académico, tengo que ser convencido empíricamente de que esos recursos y que esa declaración van a llegar a tiempo para que nuestros niños no se pierdan, digamos, en el cruce de Curacao de Vélez a Dalcahue y va a haber mejor conectividad y que esa conectividad va a permitir mejores hospitales. Si no hay estudios concluyentes, yo prefiero seguir estudiando y eventualmente declarar Chiloé como región. Pero en 5 meses de discusión constituyente, esos estudios muy probablemente no van a llegar. Ese es mi punto. Y lo que sí podemos lograr es la declaración de zonas extremas. O sea, Juan Luis, entonces tú tampoco te opones a que otras regiones sean divididas y formen nuevas regiones. Se puede discutir, pero nada de esto en realidad importa demasiado si es que esa discusión no va acompañada de mayor grado de autonomía, mayores recursos y mayores grados de fiscalización. Concentrémonos ahí. Ojo, tenemos solo 6 meses para discutir la nueva Constitución, nada más. Pero están los bordes, hay un texto escrito. Sí. Pero hay que llevarlo a la práctica. De todas maneras. Yo estaba jugando con estas bolitas acá porque estas bolitas tienen mucho sentido. Tienen mucho sentido. ¿Por qué? Porque así como la ciudadanía va a elegir, en este caso van a elegir aquí en la región de los Lagos, elegimos solamente a 3. A 3. En todo el país van a elegir a 50. Y aquí tenemos a 5 ciudadanos que quieren hacer una pregunta. ¿Cómo lo hacemos? A ver. ¿Elijo una bolita? ¿Que la elija él o la elegimos nosotros? Que la elija él. La elijo yo. ¿La saco? Elige una bolita y a la cámara. Ya a la cámara. A ver. La número 2. La número 2. La número 2. ¿Estás seguro? Sí, es la que salió. ¿Seguro, Juan Luis? Estoy seguro. Después sin llorar. Señora. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con la pregunta del ciudadano 2. Volvemos. No se separen. Este domingo 7 de mayo se realizará la elección del Consejo Constitucional. 50 representantes que deliberarán sobre la propuesta de texto para una nueva Constitución. Recuerda que votar es obligatorio y no olvides que para hacerlo deberás presentar tu cédula de identidad o pasaporte. Revisa las fechas e información oficial en cervel.cl llamando al 606.166 o en nuestras redes sociales verificadas. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile, Cervel. Hola, mi nombre es María Elisa Bello Casa, profesora. Hay una problemática muy preocupante en Chile que es la brecha educacional. Para los señores y señoras candidatos y candidatas a consejeros constitucionales, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la propuesta concreta que tienen ustedes para acortar esta brecha de los resultados educativos entre los establecimientos municipales versus los establecimientos particulares subvencionados o particulares pagados? Eso es, muchas gracias. Bueno, ahí estaba la pregunta número 2, pues. María Elisa Bello.
Juan Luis. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Marialis, colegas, tú eres profesora al igual que yo, por una pregunta que me parece absolutamente esencial de analizar y ojalá de ir resolviendo poco a poco durante la discusión constitucional, pero sobre todo en la discusión legislativa. Tú sabes, Marialis, que las constituciones no cambian las condiciones materiales básicas de la ciudadanía de la noche a la mañana y por lo tanto decir que va a mejorar la educación pública o la municipal o la subvencional o la particular subvencionada de la noche a la mañana no sería hablar con la verdad. Sin embargo, hay ciertos aspectos que sí son constitucionalizables y que creo que deberían estar muy bien, digamos, diseñados en la futura Constitución. ¿Cuáles son, Juan Luis? Lo primero es entender que el Estado no es el único que entrega un rol público y que hay ciertas actividades promocionadas por la sociedad civil que también generan un bien público. Estoy pensando en los colegios particulares subvencionados. Yo soy un gran partidario de la educación particular subvencionada porque ahí está garantizada la libertad de enseñanza, la libertad de crear nuevos establecimientos y también la libertad de tener distintos proyectos educativos. ¿Quiere decir eso que todos nuestros esfuerzos se tienen que concentrar en la educación particular subvencionada? No. Debemos lograr que los municipios tengan mayores recursos para que la educación pública, la educación estatal, que tiene un rol público, pueda generar mayores espacios de equidad y mayores espacios de, digamos, de solvencia educacional. Hoy estamos inmersos en una crisis muy profunda y la gran crisis educacional es una crisis sobre todo que proviene de los establecimientos estatales. Yo quisiera que en el futuro la educación pública o estatal volviera a lo que alguna vez fue. Los liceos emblemáticos, los liceos municipales, que ojalá retomaran, digamos, ese rol republicano que históricamente siempre han tenido. Pero insisto, esto lo tenemos que hacer entre todos, lo tenemos que hacer con el Estado, pero también con los particulares. Porque ustedes saben, Marialis, que el 70% de los niños en la actualidad se educa en un colegio particular subvencionado. ¿Qué ocurriría si le quitáramos esos fondos a los colegios particulares subvencionados? Nos quedaríamos sin educación. Y yo espero, sinceramente, que la futura Constitución sea muy consciente del rol público que la educación debe tener y que obviamente nuevos colegios surjan al alero de ese rol. Está bien, pero hace bastante tiempo que se viene diciendo esto y hay banderas de lucha con respecto a esto, ahora sí que lo voy a cambiar, ahora sí, y todo una parafernalia política, pero al final puro ruido y, como decimos que en el sur, nada de nueces. Lo que pasa, Guillermo, es que yo creo que la política se ha dedicado a introducir reformas educacionales en los lugares que no son los indicados. ¿Los políticos o la política? Digamos, los políticos. Ya. A mí no me gusta el concepto clase política, porque en realidad nuestros diputados y diputadas no conforman una clase, son representantes, elegidos por todos nosotros, y nosotros somos responsables de que ellos lleguen al poder. Son trabajadores igual que nosotros. Absolutamente, pero los políticos han decidido poner los huevos en las canastas que a mi manera de ver son las equivocadas, o más bien han monopolizado los recursos en la educación secundaria y universitaria cuando en realidad la inequidad comienza en la educación parvularia y en los primeros años de aprendizaje. Fíjate tú, el año 2020, 2021, en medio de la pandemia, hubo muchos niños de 6, 7 años que no tuvieron acceso pronto, en fondo y forma, a una educación digital como era la necesaria. En otras palabras, no tuvieron acceso a Zoom. ¿Qué pasó con esos niños de 6 y 7 años que estaban en primero básico? No aprendieron a leer. Y tú sabes que si tú no aprendes a leer a los 6, 7 años, todo tu aprendizaje se enlentece. Todo tu aprendizaje se envuelve en una maraña de falta de conocimientos que al final lo único perjudicados son los sectores con menos acceso, en este caso a la conectividad digital. A eso mismo iba mi pregunta, Juan Luis. ¿Por qué? Porque somos una región muy rural. Sí, exactamente. Le pedimos Zoom a un niñito que Tenaún estudia en una escuela que tiene nombre de misil, U571. Exactamente. No hay señal. No hay señal. ¿Te fijas? Bueno, eso sí es un tema constitucionalizable. Y si se fijan, en este caso que pregunta Marialis, nos abre la puerta a un tema mucho más grande que es el de la descentralización y el de la conectividad.
que en realidad están todos unidos, ¿no? Y la conectividad por mucho tiempo se ha entendido solo en términos aéreos, marítimos y terrestres, ¿no? Cuando en realidad la conectividad más necesaria hoy en la actualidad es la conectividad digital. Es allí donde nuestros niños y jóvenes se están quedando atrás. ¿Eso puede estar en la Constitución? Por supuesto, tú puedes garantizar que el Estado, paso a paso, garantice, insisto, mayores accesos a la conectividad digital. ¿De qué forma? Entregándole mayores recursos a nuestras autoridades regionales para que esos recursos se establezcan o se utilicen, por ejemplo, en nuevas antenas digitales, en que no tengamos que viajar 2 horas a un hospital cuando en realidad muchos de nuestros problemas se podrían resolver con telemedicina. Como se está haciendo en estos instantes en algunas partes de Chile. En algunas partes de Chile, pero en la mayoría de las partes en la región de los lagos no. Entonces son ese tipo de demandas, ese tipo de urgencias, las que yo como representante de los lagos debo llevar al contexto nacional. Que es donde va a estar la escritura de la Constitución. Perdón que te interrumpa. ¿Y qué le decimos al niño que tenía que subir al techo de su casa para poder ver la posibilidad de que tuviera señal y que no se convirtiera, las grandes empresas donde se toman las grandes decisiones, detrás de aire acondicionado, secretarias, todo eso no me interesa porque ¿cómo va a llegar para allá si ahí no hay nadie? Yo prácticamente en mi casa Antena 1 no tengo conectividad digital. Tengo que salir al pueblo o a la posta. La posta milagrosamente tiene conexión digital, pero eso queda a 5 kilómetros en medio de la lluvia. Muchos no tienen acceso a un automóvil. Exacto. Entonces, si esto sigue así, digamos, si esto no se resuelve desde los territorios y para los territorios, ojo, la región de los lagos no es igual a Antofagasta, ni a la región metropolitana. Pero este espacio que vamos a tener en Santiago, donde se va a redactar la Constitución, es el lugar para llevar nuestras demandas, nuestras urgencias, nuestras necesidades al contexto nacional y que por lo tanto queden debidamente representadas en la futura Constitución. Esa es una Constitución hecha por la ciudadanía a través de sus representantes. Claro, así como cambian los tiempos, nosotros también tenemos que ir cambiando y también tenemos que ir a la par de los tiempos. Así es, y por eso es que es tan urgente tener una democracia escrita en democracia y cerrar el proceso constituyente. Hay algunos que lo quieren dejar abierto, ya sea porque no les gustaron estas nuevas reglas o porque creen que todo se va a resolver con 2 o 3 reformas. Yo soy un partidario de cerrar el proceso constituyente con una buena constitución y de llevar este tipo de urgencia allá donde se toman las decisiones. Ahora, ¿esta sería la última opción o hay otra opción? Yo creo que no hay más opciones. Puede ocurrir la siguiente paradoja, que la Constitución sea buena, que la Constitución esté construida sobre estos pilares, que son 12 grandes pilares que están en la tradición constitucional chilena, no estamos inventando la rueda, pero que aún así se rechace en diciembre en el plebiscito de salida. Y que ambos extremos, paradójicamente, se junten en el rechazo, ya sea porque no les gustaron estas reglas o porque creen que todo esto se arregla con 1 o 2 reformas. ¿Qué pasaría ahí? No estaríamos resolviendo el gran problema constituyente que venimos arrastrando hace 4 décadas, que es lo que conversábamos en el bloque anterior, pero sobre todo no estaríamos resolviendo el gran problema que tiene este país, que tiene que ver con su sistema político, que es que el Ejecutivo, el presidente, no se pone de acuerdo con el Congreso, porque el sistema electoral no lo permite. ¿Y quién va a cambiar el sistema electoral? ¿Serán los diputados y diputadas? No creo que no, porque no tienen interés, porque son incumbentes, porque no tienen el incentivo. ¿Quién lo puede hacer? Un órgano constitucional completamente autónomo, como es el Consejo Constitucional. Por eso es que es tan importante ir a votar el 7 de mayo. Está bien, estamos obligados por si acaso. Y además estamos obligados, pero además como un deber cívico, ¿no? Sí, está bien. Y no tendrán la misma... A ver, si hay que cambiar eso, ¿no serán los mismos estos servidores que nosotros elegimos que se pongan en contra de esto también? Yo esperaría que no, porque esperaría que la futura Constitución fuera taxativa respecto al nuevo sistema electoral. Yo creo que si continuamos con un Congreso en donde hay más de 20 partidos representados, ningún gobierno del signo que sea va a poder gobernar. Ninguno. Se ha visto. Se ha visto. En los hechos se ha visto. Nosotros necesitamos encaminarnos a lo que yo llamo un presidencialismo de coaliciones, es decir, que sean grandes coaliciones las que representen a las grandes mayorías, para que no nos dividamos en pequeñas localidades, en pequeñas identidades, que en vez de ver el bien común o el bien republicano de toda la república, están únicamente interesados en su interés más pequeño, ¿no? Si no arreglamos eso, y eso se arregla en la Constitución a través de un sistema electoral nuevo, entonces vamos a seguir igual.
Y por eso es que es tan importante tener una nueva constitución, pero que esa constitución sea buena y sea muy distinta, al menos a mi manera de ver, a la que rechazamos el 4 de septiembre. Puede ser, ¿ah? Puede ser porque estaba todo malo en el borrador de la Constitución. Yo lo único, o de las pocas cosas que rescato, tienen que ver con la Comisión de Armonización, por ejemplo, que haya existido. No me pareció una buena idea que haya entrado en escena, digamos, solo al final del proceso, pero es una buena idea que haya una Comisión de Armonización para que el artículo 1 sea coherente con el 5 y el 5 con el 304. Y también me parecía una buena idea lo de las iniciativas populares de norma. Estas iniciativas que tú juntabas firmas, 25.000 firmas, para llegar al Pleno y fuera discutida. Ocurrió, sin embargo, que la mayoría de esas normas que consiguieron las 25.000 firmas no fueron ni consideradas, ni por las comisiones, ni menos por el Pleno. Entonces, yo en términos, la verdad que de forma y de fondo, le veo muy poco bueno a la discusión constituyente que tuvimos el año pasado, pero creo que estas nuevas reglas auguran un debate mucho más civilizado, un debate mucho más sensato y que por lo tanto el producto sea mucho mejor. Y mi llamado entonces es a ir el 7 de mayo a las urnas y a elegir a las personas que se dediquen a escribir una constitución. Para eso se nos está eligiendo, no para hacer un programa de gobierno. Nosotros necesitamos hacer una constitución y esto es un cargo muy técnico. Si tú me preguntaras, Guillermo, ¿tú serías diputado, tú serías alcalde, concejal? Yo te diría que no. No, yo no. Pero si tú me preguntaras a mí, ¿sabes por qué no? Te la pregunto. ¿Y sabes por qué no? Porque no creo tener esas herramientas. Pues son herramientas específicas, especiales, para un cargo especial y específico. Pero sí tengo herramientas para esto porque he tenido la suerte de estudiar el funcionamiento práctico de las constituciones al ser historiador de la Constitución. ¿Te fijas? Y por eso es que me atrevo a ir por segunda vez y a pedirles que ojalá me apoyen el 7 de mayo. Además, la idea de que los elegidos estemos inhabilitados para cualquier cargo de elección popular por los próximos 5 años me parece una muy buena idea, porque eso significa que vamos a hacer única y exclusivamente lo que debemos hacer, una constitución y no un programa de gobierno. Muchas gracias, Juan Luis Muchas Ossa. gracias, gracias por estar con nosotros en el Candidato X, la recta final. Un abrazo. Nos vemos en una próxima edición. Gracias.